lo voy a subir para que ustedes puedan tener el material y en función de ese material ir trabajando algunas prácticas que les voy a ir asignando. Muy bien. Entonces, esa es la bibliografía básica que también está indicada aquí en el Classroom. Ya, si vamos a la parte de la bibliografía de la asignatura, tenemos el Jung Friedman Szymanski, 12ª edición, tomo 1. Pero también hay otros libros que ustedes pueden consultar, chicos. Ya, esto no está cerrado. En ese sentido, aquí he puesto alguna otra bibliografía que muy bien pueden encontrarla, ya sea en internet o finalmente con algún conocido que por ahí lo tenga en físico. Muy bien, permítanme organizarme un momentito. Bien. Dentro del contenido de la asignatura, permítanme comentarles que vamos a empezar nosotros haciendo una revisión, básicamente, primero de vectores, después vamos a hablar de cinemática del punto, luego vamos a pasar a la dinámica del punto material, después vamos a ver trabajo-energía, luego sistemas de muchas partículas, donde vamos a hablar de el sólido rígido y sus propiedades, y finalmente vamos a terminar el curso haciendo ya ejercicios específicos, analizando el sólido rígido como tal y su movimiento de rodadura. Ese es el contenido de la asignatura que también ustedes pueden consultar en el CLAR. Muy bien. Supongo que hasta aquí no hay ninguna pregunta, así que vamos a empezar con el avance de la asignatura. ¿Pueden ver bien mi presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Sí, se ve bien, licenciado. Ok. Vayan tomando nota, yo voy a ir de manera pausada. Si me apuro mucho en cambiar de diapositiva, con toda confianza toman la palabra y me dicen que regrese para aclarar algunos de los conceptos que por ahí lo haya pasado de manera muy rápida, etc. Muy bien. Lo primero que vamos a empezar a trabajar, jóvenes, en el curso es el tema de magnitudes físicas. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, en física manejamos magnitudes físicas escalares y vectoriales. Es decir, para describir los fenómenos físicos, muchas veces nos apoyamos en elementos matemáticos como los números y los vectores. Entonces, entremos en materia. Magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, jóvenes, por su naturaleza, se pueden clasificar en magnitudes físicas escalares, es decir, magnitudes que pueden ser representadas solamente por números, por un solo elemento, como el tiempo o la temperatura, o en su caso, la masa. Pero también hay otro tipo de magnitudes físicas que las tenemos que representar por vectores, es decir, por flechas. Entonces, en ese grupo estarían las magnitudes vectoriales, como la velocidad, la aceleración y las fuerzas, que las vamos a ir viendo con detalle a medida que entremos en materia. Si no tienen ninguna pregunta respecto a esta introducción que acabo de hacer, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Las magnitudes escalares normalmente están asociadas a propiedades que pueden ser caracterizadas o definidas a través de una sola cantidad, ¿ya?
Como les decía hace rato, puede ser el tiempo, la temperatura, la masa, etc. En cambio, las magnitudes vectoriales normalmente están asociadas a cantidades que no son suficientes con el valor para poder definir cómo es su comportamiento, sino que también nos interesa hablar de su dirección y su sentido. Es por eso que las magnitudes vectoriales las podemos representar con vectores, es decir, con flechas. Como ejemplos, como les decía hace rato, de las magnitudes escalares, tenemos la masa, la densidad, la temperatura, la energía, el trabajo, coma, etc. Estas magnitudes, jóvenes, se llaman magnitudes escalares porque solamente con el valor que define su cantidad ya está completamente definido. Por ejemplo, en el caso de la masa, si yo quiero saber la masa de un cuerpo, es suficiente decir, su masa tiene un valor de 10 kilogramos. Con eso ya está definido completamente. Cuando vamos al caso de la temperatura, con decir que la temperatura es de 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, ya está completamente definida esa magnitud. Entonces, en ese sentido, las magnitudes físicas que están completamente definidas por factores escalares, ¿ya? Son esas magnitudes que se pueden definir básicamente con un número, nada más, con un número y ya es suficiente. Veamos a continuación las magnitudes vectoriales, qué características tienen. Entre las magnitudes vectoriales podemos hablar de la velocidad, de la fuerza, de la cantidad de movimiento, de la aceleración, del torque, etc. Muy bien. Mientras van tomando nota, jóvenes, quisiera que alguien me comente, por ejemplo, un ejemplo de magnitud escalar fuera de los que están aquí en la diapositiva. A ver, mediten un momento y me comenten. ¿Qué dicen? ¿Alguien se anima? La distancia, La distancia, exacto. Muy bien, la distancia y no la posición, ¿no? Ya un poquito cuando entremos al movimiento vamos a diferenciar esos factores. Excelente, la distancia es una magnitud escalar. Ahora, ¿alguien podría animarse a comentarnos alguna magnitud vectorial fuera de las que están acá en la diapositiva? O tal vez es un poquito más complicado. Probablemente sí, no sé, pero los dejo meditando. Bien. ¿Quién se anima? ¿Quién me podría dar un ejemplo de una magnitud vectorial que no está aquí? Y que sería, puede ser el tiempo. El tiempo. El tiempo, te comento que más bien es una magnitud que pertenece a las magnitudes físicas escalares. ¿Por qué? Porque con decir cuál es el tiempo o la duración de un evento ya está completamente definido. No tiene sentido hablar de decir 5 horas al norte o 5 horas al sur. ¿Te ubicas? Entonces, y en la ese gravedad, sentido, la gravedad, correcto. La gravedad es una aceleración. Entonces, también es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene dirección hacia el centro de la Tierra, tiene una magnitud 9,8 metros por segundo y un sentido, ¿no? Hacia abajo. Perfecto. Muy bien.
Ok, permítanme ver un ratito, me parece que alguien quiere accesar a la reunión, no sé, déjenme ver para no dejar a nadie fuera. Permítanme un momento, ver cómo estamos con este asunto. Permítanme un ratito, permítanme un ratito. Ahí estamos. Bien, voy a admitirlos. Perfecto. Ok. Bueno, déjenme ver si esto se está grabando como tal. Sí, dice que se está grabando, entonces continuemos. Muy bien. Voy a volver a compartir mi pantalla y voy a volver a compartir. Muy bien. ¿Se puede ver mi presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Ok. Entonces, Peso puede ser. perdón, te escucho. El peso puede ser una El magnitud vectorial. peso, claro que sí, porque valga la redundancia, el peso es una fuerza, es decir, es la fuerza con que los objetos de masa grande atraen a otros objetos más pequeños. En este caso le llamamos peso a la fuerza con que la Tierra, nuestro planeta, atrae a los objetos que están en su periferia. Entonces, el peso es una fuerza, por tanto, al ser fuerza, también es una magnitud vectorial. Muy bien. El Entonces voy a... volumen, dice, El volumen, yo más bien, permíteme que llegue a esa acá. Mira, el volumen está completamente definido con decir 50 metros cúbicos, 100 litros, etcétera. Ya está completamente definido. En ese sentido, el volumen sería una magnitud escalar. bueno, dice, Ok. Muy bien, muchachos, les agradezco su participación. Vamos a ir trabajando sobre estas características. También en la bibliografía que voy a subir al grupo, ustedes van a poder ir leyendo un poquito más este material. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué son importantes este tema de los vectores? ¿Por qué es importante estudiar el tema de vectores? Resulta que muchos fenómenos físicos se pueden representar, se pueden estudiar a través de magnitudes vectoriales, a través de flechas. Y uno de esos fenómenos que se puede estudiar a través de flechas es justamente el movimiento de los objetos. Ahí es donde radica la importancia de este concepto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esa lógica, vamos a compartir ahora con ustedes un poquito de esos elementos del análisis vectorial, del álgebra vectorial, que se utilizan para el estudio del movimiento. Muy bien. Quiero que se fijen en la gráfica que he puesto ahí. Estamos hablando de un sistema de referencia, que en general se entiende por sistema de referencia a todo el conjunto de cuerpos que se toman como referencia para concebir el movimiento. Es decir, son objetos a partir de los cuales nosotros describimos si algo se aleja o algo se acerca. Pero fíjense que a ese sistema de referencia nosotros le asociamos
los ejes del plano cartesiano. Fíjense, aquí está el eje X, el eje y el eje Z. Es decir, nuestro sistema de referencia está compuesto por vectores también. ¿Ya? Porque me permite describir el movimiento si es a la derecha o si es a la izquierda, si es hacia arriba, hacia abajo, si es hacia adentro o hacia atrás o hacia afuera, etc. ¿Ya? Esa es una de las razones importantes por las cuales vale la pena estudiar vectores. La posición de un cuerpo, ustedes pueden observar aquí, ya donde está mi cursor, la posición de ese punto, perdón, voy a regresar, la posición de ese punto está definido por una flecha, vector. Y a esa flecha en física nosotros solemos llamarle vector posición. ¿Ya? Vector posición. Entonces, vean ustedes la importancia del estudio de los vectores en el estudio del movimiento. Si nosotros ese estudio del movimiento lo reducimos a 2 dimensiones nada más, al plano cartesiano, de igual manera podemos observar que podemos representar la posición de un objeto con dos coordenadas, X, Y. Esas dos coordenadas, ¿no? Como ustedes recordarán, pueden ser positivas o negativas, es decir, también son magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque puede estar a la derecha el X positivo, a la izquierda negativo, hacia arriba el Y positivo, hacia abajo negativo. Entonces, tienen sentido y tienen una dirección, respectivamente el eje X o el eje Y. Hay otra forma de describir el movimiento a través de coordenadas polares. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la ubicación de este punto de acá, donde está mi cursor, está completamente definido por este radiovector, le llaman así en la teoría, radiovector R, y este ángulo tita. De tal manera que otra vez, al representar la posición de un cuerpo, nosotros recurrimos a los vectores. Cualquier duda que surja, jóvenes, con confianza me detienen, toman la palabra y lo aclaramos. Ahora, hay una relación entre el plano cartesiano y el plano polar. ¿Ya? Fíjense, si nosotros nos apoyamos en el teorema de Pitágoras, este punto de aquí tiene su X y su Y, donde el X es este segmento y el Y es este otro segmento de ahí. Y justamente coincide con la hipotenusa el tamaño del radiovector. Entonces, a través del teorema de Pitágoras, yo podría hallar el valor del radiovector. Y apoyándome en la descomposición a través de las funciones seno y coseno, yo podría también hallar las componentes en X y en Y de ese radiovector. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante haciendo ejercicios, no se preocupen. Aquí simplemente les estoy comentando que tanto entre el plano cartesiano, entre el sistema de referencias cartesiano y el sistema de referencia polar, hay una relación biunívoca, es decir, yo puedo ir del plano cartesiano al polar y viceversa. Muy bien. Entremos entonces ahora a cómo se anotan los vectores. Ustedes pueden ver ahí una flechita y al lado está la letra mayúscula A, pero con una particularidad. Tiene una flechita encima. ¿Eso qué quiere decir? Que es un vector, que estamos hablando del vector A. Esa flechita tiene un tamaño. El tamaño comúnmente suele llamarse módulo.
Pero el módulo, ¿cómo se escribe? Fíjense bien, el módulo se escribe el vector dentro de dos barritas, como en el valor absoluto más o menos. Pero se refiere al tamaño del vector. Y normalmente, como estamos hablando de un tamaño, de una distancia, de una magnitud, si quieren ustedes, normalmente el tamaño de algún objeto siempre es mayor a 0. Ahora, a ese vector A, voy a repetir esta parte, fíjense bien, ese vector estaba ahí flotando. Ahora le estoy asociando con un sistema de referencia. A partir de ese sistema de referencia, se fijan, ¿no? Observen, lo estoy asociando con un sistema de referencia X, Y, Z. A partir de ese sistema de referencia, el vector puede ahora ser definido a través de unos ángulos. Y esos ángulos suelen llamarse dirección. Tomen nota, por favor, y si hay alguna pregunta, me dicen. O vamos bien, jóvenes. Vamos bien, licenciado. Muy bien, muy bien. Ya tomaron nota, me confirman, por favor. A veces voy un poco rápido, con confianza me piden nomás retroceder para que vayan tomando nota de estos apuntes que les estoy compartiendo. Bien, ¿podemos continuar? Sí, Lice. Ok, muy bien. Bueno, entonces ustedes pueden ver que los vectores se escriben como una letra con una flechita encima. El tamaño como si estuviera con valor absoluto. Y la dirección normalmente es el ángulo que ese vector puede formar, ya sea con el eje X, con el eje Z o con el eje Y. En el plano cartesiano es un poco más fácil el identificar la dirección de un vector, porque con un solo ángulo ya estaría definida la dirección. Muy bien. Pasemos a hablar ahora entonces de las propiedades de estos elementos. Repito, en la bibliografía que voy a subir también al grupo, en el capítulo 1 del libro que estoy tomando como base, también están explicadas estas propiedades de los vectores. Y también no olviden, voy a subir esta presentación aquí al Classroom para que ustedes puedan revisarlo, repasar y profundizar. Bien. Propiedades de los vectores. Dados los vectores A y B, si el vector A es igual al vector B, entonces sus módulos también van a ser iguales. Y si esos dos vectores son iguales a un tercer vector C, entonces el vector A va a ser igual al vector B y va a ser igual al vector C también. Se llama la propiedad transitiva. Muy bien. Una de las propiedades importantes de los vectores son sus propiedades de composición, se llaman. Es decir, cómo lo sumo, cómo lo multiplico, cómo obtengo un vector opuesto, etc. Entonces, hablemos a continuación de la suma de vectores. Tengo dos vectores, aquí están. Tengo los vectores A y B. Y quisiera determinar cómo es la suma de estos dos vectores. A veces en un principio pensábamos que la suma de vectores era como sumar números, pero resulta que no funcionaba bien así, no encajaba dentro de la valoración de esos procedimientos, no daba la respuesta correcta. Entonces,
el hombre estudioso se ha ido preocupando de encontrar un método para encontrar la suma de los vectores. Ese método consiste en, uno de ellos, consiste en el método del polígono. Fíjense, estoy dibujando el vector A seguido del vector B y el vector C seguido del vector B, ¿no? Y resulta que la resultante es el vector que une el punto, el extremo libre del vector A con el extremo libre del vector C. Este método se conoce como el método del polígono, o en algunos casos como la ley del polígono. Consiste, repito, en dibujar un vector seguido del otro. Es uno de los métodos gráficos más tradicionales. Y como una síntesis podemos decir, el vector resultante es aquel vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. ¿Ya? Fíjense bien, desde el origen del vector A hasta el extremo del vector C. En síntesis, entonces, pueden copiar este texto para que no se olviden las propiedades del método de polígono para sumar vectores. Mientras van copiando, me comentan, repito, si tienen alguna duda, ¿no? A veces omitimos algunos detalles y es bueno siempre aclararlos. Si estamos todo bien, entonces continuamos. A ver, disculpen un momento, parece que alguien quiere accesar a la reunión. Permítanme un momento, por favor. Vamos a ver, me parece que hay gente. No, por lo que veo, no. Bueno, entonces, continuemos. Perdón, disculpen. Cada vez que reinicio esta parte se va a la primera parte y me obliga a hacer todo eso. Muy bien, estábamos ahí, ¿verdad? El vector resultante entonces es un vector que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Ese es el método del polígono, uno de los métodos. Probablemente también ustedes han visto el método del paralelogramo. Es otro de los métodos para sumar vectores. Bien, continuemos. Entonces, si se tienen los siguientes vectores A, B, C y D, son 4 vectores, ¿cómo podemos hallar el vector resultante de la suma de todos ellos? Como les acabo de comentar hace un momento, deberíamos de dibujar uno seguido de otro. Ahí está el vector A, seguido del vector B, seguido del vector C y seguido del vector D. Y como les comentaba hace rato, el vector que cierra el extremo libre del vector original, en este caso A, con el extremo libre del vector D, me dará la resultante, el vector resultante. Un poco para rematar el concepto del método del polígono. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, o vamos bien? Todo bien, Todo licenciado. claro. Todo claro, Liz. Perfecto. Muy bien. Continuemos entonces. Otra de las propiedades importantes de los vectores es el vector opuesto. Fíjense aquí. Si tengo el vector A dirigido en esta dirección hacia arriba, si quieren, el vector opuesto será el mismo, del mismo tamaño, en la misma dirección, pero diferente sentido. Fíjense la cabecita hacia abajo y este otro hacia arriba. Entonces, si A es el vector,
su vector opuesto será menos A. ¿Y qué pasaría si yo sumo estos dos vectores? Un vector con su opuesto. Resulta que me va a dar 0. Esa es una de las propiedades importantes. Nos va a dar un vector nulo. Una de las propiedades bien importantes que más adelante cuando hagamos algunos ejercicios ya de vectorialización lo vamos a ver con detalle, es el concepto de vector unitario. El vector unitario es un vector de tamaño 1 que se obtiene dividiendo el vector sobre el módulo del mismo vector. ¿Ya? Este vector unitario, fíjense bien que está aquí en el gráfico, es el vector unitario que tiene la dirección del vector A, el sentido del vector A, pero tiene una magnitud de 1. Entonces, básicamente indica la dirección nada más. Y la forma de calcularlo es dividir el vector sobre su módulo. Muy bien. Ahora hablemos un poquito de las propiedades de la suma de vectores. Esto ya es evidente, ¿no? Algunas propiedades son, tal vez no sea adecuado decirlo, pero son obvias. Miren, el vector A más el vector B es igual al vector B más el vector A, ¿no? Es decir, la suma de vectores es conmutativa. También responde a la ley asociativa de vectores. También tenemos la diferencia de vectores, que básicamente ya involucra el vector opuesto. Fíjense, A menos B, en realidad también se puede escribir como A más menos B, porque más por menos me va a dar menos. Entonces ahí se dieron cuenta los estudiosos que el tema de los vectores se puede manejar con una álgebra bien particular, lo que le han denominado álgebra vectorial, que lo vamos a ir viendo más adelante con detalle. Muy bien. Esas son las propiedades básicas de la suma de vectores. Tomen nota, por favor, y si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Bien, repito, son propiedades. Son cosas propias de tanto de la suma, tanto de la diferencia de vectores. Propiedades que nos van a servir para resolver algunos ejercicios. Ya lo vamos a retomar. ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, Lice. Ya. Muy bien, perfecto. Sí, licenciado. Ok, continúo entonces. Bien, hablemos a continuación del método del paralelogramo, que es otro método, como les comentaba hace rato, para sumar vectores. Básicamente, el método del paralelogramo, si se fijan, consiste en dibujar rectas paralelas a los vectores en cuestión y unir el punto de intersección de esas rectas paralelas con el punto de intersección de los vectores, y ahí este vector que está con azul justamente representaría la suma de estos dos vectores. Entonces es una forma alternativa también de sumar vectores, el método del paralelogramo. Y comparado con el método del polígono que vimos hace rato, que es dibujar uno a continuación del otro, fíjense ustedes que me da la misma respuesta.
Entonces, evidentemente, estos dos métodos son métodos legítimos, diremos así, para sumar vectores porque ambos me dan la misma respuesta, ¿no? Tanto el método del paralelogramo como el método del polígono, que consistía en dibujar uno a continuación del otro y unir el extremo libre del vector inicial con el extremo libre del vector final. También se puede hacer al revés, lo que valida la ley conmutativa de la suma. O sea, A más B es lo mismo que B más A. De esa manera, entonces, nosotros demostramos que la suma de vectores es conmutativa. Perdón. Muy bien. Otra de las propiedades importantes de los vectores es la multiplicación de un vector por un escalar. Es decir, la multiplicación de un vector por un número. ¿Ya? Se dice, ¿no?, que los vectores que sean afectados por este factor, que en este caso le he llamado alfa, tiene la siguiente propiedad. Si este alfa es positivo, por decir 1, 2, 3, pero positivo al fin, lo que va a hacer es que el vector B crezca. Por ejemplo, podría ser el alfa 2. Entonces digo que el vector A es igual a 2 veces el ángulo beta, tal manera que el beta es 2 veces el tamaño del vector A. Lo mismo sucede si el vector A, si el elemento alfa es menor a 0, es negativo, lo más significativo de eso es que el vector B va a ser opuesto, es decir, le cambia de signo. Y si el factor alfa, si este número alfa es 1, bueno, el vector A va a ser igual al vector B, porque el alfa es 1. Entonces, en otras palabras, si nosotros, permítanme un momento compartir mi pizarra acá, vamos a hacer una aclaración respecto de esa propiedad que es importante. Pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Esa propiedad de la multiplicación de un vector por un escalar es muy importante, por eso la voy a aclarar un poquito aquí recurriendo a mi pizarra. Fíjense, si yo tuviese el vector A de esa manera, ¿cómo será el vector 2 veces A? Cuando nosotros multiplicamos un vector por un escalar positivo, el vector aumenta, mantiene la dirección, pero como el número aquí es 2 veces A, entonces el resultado va a ser A y otro A, con lo que me va a dar como resultado final 2A. ¿Y cómo será el vector menos A? Es decir, multiplicando el vector A por menos 1. Va a ser el mismo vector A, mismo tamaño, misma dirección, pero sentido diferente. ¿Ya? A eso se refiere cuando en esa diapositiva, aquí nos dicen, si alfa es positivo, el vector resultante va a crecer, va a mantener la dirección, pero va a crecer, porque este alfa es mayor a 0. Pero si el alfa es menor a 0, el vector B cambia de sentido, es decir, se vuelve opuesto al vector original A. ¿Y qué pasará en el caso de que el factor alfa sea 1? Si alfa es 1, entonces el vector que va a resultar simplemente va a ser otro vector igual, del mismo tamaño, misma dirección, etc. De ahí que
el vector A va a ser igual al vector B. Van a tener la misma dirección, el mismo sentido, ¿no? Y el mismo tamaño también. Ok, tomen nota por favor y me comentan para volver a la diapositiva. Si alguien tiene alguna pregunta, repito, con confianza, toma la palabra y estamos dispuestos a aclarar sus dudas. Muy bien, me parece que no hay dudas, entonces voy a continuar. Bien. Aquí tenemos algunas aclaraciones de eso que les decía, ¿no? Fíjense, si el vector A tiene este tamaño y lo multiplico por un medio, el vector B va a ser la mitad del vector A, como se puede ver aquí en el gráfico. Y si el vector A está multiplicado por un factor negativo, voy a obtener un vector opuesto al vector A. Pero aquí en este ejemplo, ese factor negativo además es un cuarto. Es decir, además de modificarle el tamaño, también le va a modificar el sentido. El vector A original era este. Al multiplicarlo por un cuarto, estoy dividiéndolo en 4 partes. Obtengo uno que vale la cuarta parte. Y al multiplicarlo por el menos, estoy obteniendo el vector B, cuyo tamaño es un cuarto del vector A, pero en sentido opuesto, diferente. Esa es la implicancia de multiplicar un vector por un escalar. Puedo hacerlo crecer, puedo hacerlo decrecer o finalmente lo puedo cambiar de sentido también. Por eso es importante esta propiedad de multiplicar un vector por un escalar. Muy bien. Continuemos. Un actualice la diapositiva de anterior, por favor. Esta de acá, ¿verdad? Sí, gracias, Eso Lice. es. Ok, tomen nota, por favor. Ahora sí, Lice. Ya. Perfecto. Supongo que todos también han podido tomar nota, así que vamos a avanzar. Voy a volver a mi presentación original para que se vea todo de manera un poco más explícita. Y vamos a revisar ese ejemplo que nos plantea. Permítanme un ratito. Esto ya lo vimos hace rato. Esta demostración también. Y estábamos acá, ¿verdad? Muy bien. Hagamos un ejemplo. Hallar el vector resultante de la suma de los siguientes vectores, A, B y C, ¿no? Ahí está el vector A, ahí está el vector B y ahí está el vector C. Entonces, la resultante sería el vector que una este extremo libre, donde está A, con el extremo libre del vector C. Pero fíjense que es una seguidilla de vectores, jóvenes. Uno seguido de otro. Eso es bien importante al aplicar el método del polígono. Bien importante. Entonces, la resultante sería justamente todo este espacio. Y si nos fijamos acá en el gráfico original, este primer espacio de aquí era C. Es decir, este espacio entre A y B, según el gráfico inicial, era C.
Y ahora, unido al otro C, ya que estamos haciendo la suma, efectivamente me da como resultado final 2 veces el vector C. ¿Se entiende la idea? Sí, licenciado. Muy bien, muy Sí, bien. sí, le hice. Perfecto, perfecto. A ver, vayan tomando nota. Y me comentan. Bien, continuemos. Uno de los vectores muy importantes para poder continuar con nuestro estudio de las propiedades de los vectores es justamente los vectores unitarios en el plano. ¿Ya? Miren, con el gráfico que estoy desarrollando, resulta que había la necesidad de expresar los vectores de forma analítica, es decir, ya no de forma gráfica, como hemos visto en el método del paralelogramo o como hemos visto en el método del polígono, ya no solo de forma gráfica. También alguien quiso estudiar esto de manera analítica. Y a partir de esa necesidad se crearon los llamados vectores unitarios. Un vector unitario, como en este caso el vector unitario Y, tiene la dirección del eje X, ¿ya? Está sobre el eje X, es positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y su tamaño es 1. Por eso se llaman vectores unitarios. El vector J es el vector unitario en la dirección del eje Y. Igual que el vector unitario Y tiene tamaño 1 y la dirección del eje Y puede ser positivo hacia arriba o negativo hacia abajo. Repito, los vectores unitarios son la base para poder escribir otros vectores, pero ya en forma analítica, es decir, recurriendo a números. Ya van a ver enseguida. En general, cuando nosotros estamos en el espacio, tenemos 3 direcciones, ¿verdad? X, Y y Z. En el eje X, el vector unitario Y. En el eje Y, el vector unitario J. Y en el eje Z estaría el vector unitario K. Estos 3 vectores unitarios, entonces, nos van a permitir expresar cualquier vector, pero ahora en forma analítica, es decir, recurriendo a números. Esa es la gran virtud de los vectores unitarios. Perdón. ¿Ya? A ver, vayan tomando nota hasta aquí. Esto es muy, muy importante. Gracias a esta definición de los vectores unitarios, nosotros ya vamos a poder hacer diferentes operaciones, pero analíticas entre vectores. Ya no operaciones gráficas como cuando hacíamos el paralelogramo o el método del polígono, que sirven, no es que son herramientas inútiles, sirven, pero no son muy precisas porque son resultado de graficar y graficar es resultado de medir y nuestros instrumentos de medida no son precisos. De ahí que el hombre ha buscado un mecanismo más exacto, llamémosle así, para poder operar con vectores.
Y esos vectores que ha propuesto son justamente los vectores unitarios IJK. Ahora, en base a esos elementos, nosotros podemos representar un vector, fíjense bien, ¿ya? De una manera más matemática, si quieren ustedes, jóvenes. A ver, tomen nota, por favor, de la diapositiva que acabo de compartirles y enseguida les voy a comentar a qué nos estamos refiriendo con esos A sub X en Y, A sub Y en J, A sub Z en K, etcétera, etcétera. Tomen nota, por favor. Bien, si hay alguna cosa medio extraña en esta diapositiva, con confianza me comentan. Muy bien. Ok. A ver, mientras van tomando nota, les comento entonces. Un vector A, apoyándonos en los vectores unitarios I, J y K, se puede escribir de esta manera, donde está mi cursor. Donde A sub X, A sub Y y A sub Z son respectivamente las componentes de ese vector. Algunos autores las conocen como las proyecciones de este vector en X, en Y y en Z, que se pueden encontrar fácilmente a través de las coordenadas del vector también, ¿ya? No se vayan a asustar, esto parece complicado en un principio, pero cuando hagamos algunos ejercicios van a ver que no es tan complicado el manejar este tipo de nomenclatura. Aquí abajo tenemos el módulo del vector. El módulo del vector se halla aplicando el teorema de Pitágoras dos veces. Primero se hace entre X y ese resultado se hace con Z. Y de ahí es que aparece A en X al cuadrado, A en Y al cuadrado y A en Z al cuadrado. ¿Ya? De ahí es que aparece esta relación un poco extraña porque parecería el teorema de Pitágoras, pero para tres elementos. Repito, primero se hace entre estos dos y luego esos dos se les suma el tercero y de ahí sale esta expresión. Entonces, estas son las formas de representar un vector en el espacio. ¿Ya? Apoyándonos en los ángulos tita, este cerito con una rayita es el ángulo tita, y el ángulo phi, este redondito con una rayita un poquito inclinada. Phi y tita. Muy bien. Es importante observar que estas componentes jóvenes dependen del sistema de referencia. Fíjense bien, aquí aparece A en X, A en Y y A en Z. Es decir,
estas componentes de los vectores dependen del sistema de referencia. ¿Ya? En el plano polar puede cambiar, porque puede ser A sub R, A θ, etc. En este caso estamos manejando el plano cartesiano en 3 dimensiones, de tal manera que manejamos las componentes por ejes, A sub X, A sub Y y A sub Z. La magnitud del vector no va a cambiar. Evidentemente, independientemente del sistema de referencia que estemos usando, la magnitud del vector va a seguir siendo la misma. Simplemente puede cambiar un poquito la nomenclatura en función del sistema de referencia que estemos usando. Muy bien. Ok. Si no hay ninguna pregunta respecto a los vectores unitarios que les acabo de comentar, vamos a hacer algunos ejemplos para ir profundizando este concepto. Dice, determínese la resultante de los siguientes vectores. Es decir, nos están diciendo que sumemos estos dos vectores. Estos dos vectores están en la misma dirección. El vector A tiene un tamaño de 4 unidades y el vector B tiene un tamaño de 3 unidades. La suma será A más B. Y si nos fijamos en el gráfico, si uno vale 4 y el otro vale 3, entonces la resultante será 7 unidades. Fíjense que cuando yo sumo vectores en la misma dirección, es como sumar números. ¿Ya? Pero en general no se suman así, ¿no? En general se suma aplicando el método del paralelogramo y aplicando el método del polígono. Pero era importante mostrarles esto porque hay algunas situaciones en las que sí se puede hacer como si fueran números. Y esto tiene que ver cuando están en la misma dirección. Entonces, en ese sentido, se pueden sumar como si fueran números, pero siempre y cuando estén en la misma dirección. Si no tienen ninguna pregunta al respecto de este ejemplo, podemos continuar. ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Todo claro, licenciado. Ok, me alegro, me alegro. Muy bien. Sí, licenciado, todo claro. Ya, muy bien, me alegro. Ok, en unos 3 minutos vamos a hacer un corte de unos 10 minutitos y luego vamos a retomar lo que estamos avanzando. Voy a aprovechar este espacio un poquito para recapitular esta partecita de los vectores unitarios que nos va a servir bastante y lo voy a hacer apoyándome un poquito en mi pizarra. ¿Ya? Resulta que apoyándonos en esa propiedad de los vectores unitarios, un vector podría escribirse entonces así: 3 en Y más 2 en J. ¿Y cómo se podría representar este vector gráficamente? Aquí tengo mi eje Y y mi eje X, el origen de coordenadas, y ahí está mi eje Y. Cuando dicen 3 en Y, es lo mismo que decir 3 en el eje X, y además es positivo. Entonces marco 1, 2, 3. Este vector de acá, ¿no? Es el 3 en Y. Más 2 en J. Entonces, en la dirección J voy subiendo 2 espacios, 1 y 2. Y el vector que queda en esa dirección es 2J. Y el vector A va a ser justamente el vector que viene de aquí
hasta aquí. Ese es el vector A. Entonces, vean lo interesante. Un vector se puede representar en el plano cartesiano apoyándonos en los vectores unitarios. Entonces, si se puede representar en el plano cartesiano, se puede también hacer la suma hacer la relación y diferentes propiedades que tengan los vectores en el plano o vectores en el espacio. Sí, sí, porque fíjese, yo puedo aquí calcular, digamos, el vector 2 veces A. Va a ser 2 por el vector A, pero el vector A era 3 en I más 2 en J. Entonces, esto me permite utilizar una propiedad algebraica que se llama la propiedad distributiva. 2 por 3, 6 en I, más 2 por 2, 4 en J. Es decir, la propiedad de multiplicar un vector por un escalar también se puede aplicar a este tipo de nomenclatura. Entonces, ahí es donde radica su importancia. Ya podemos hacer operaciones con vectores, pero de manera precisa, usando números. Y podemos determinar el ángulo que forma este vector con el eje X. Podemos determinar el tamaño de ese vector, etcétera, y muchas cosas más. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que la hipotenusa, que el vector justamente viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Entonces puedo hallar el tamaño de este vector, ¿no? El tamaño, no olviden, se escribe como valor absoluto. Va a ser la raíz cuadrada de 3 más 2, sus componentes al cuadrado. Entonces puedo hallar este tamaño. También puedo hallar este ángulo de aquí. El ángulo alfa lo puedo hallar apoyándome en la función tangente porque tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Entonces el ángulo de inclinación de ese vector va a ser tangente a la menos 1 de 2 sobre 3. Y de ahí podemos hallar el tamaño de ese vector y la dirección de ese vector. Esa es la riqueza de poder expresar un vector en forma de vector unitario. Bien, tomen nota por favor y a continuación vamos a hacer un alto de unos 10 minutos para tomar un respiro hasta las 8:50 según mi reloj y luego ahí continuamos hasta las 10 de la noche para terminar la clase. Bien, ¿cómo estamos jóvenes? Está claro, licenciado. Ya, Todo muy claro, bien. licenciado. Perfecto, muchachos. Entonces voy a Está dejar claro, de licenciado. compartir. Gracias por la confirmación. Voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento, unos 10 minutos. Y voy a ver el tema también de la grabación. Bien, estoy deteniendo esta primera parte.